Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Pero qué rápido que va pasando la mañana haciendo este Falta en Vido. Así es. Arrancando acá con Luis en lo que es esta primera emisión de la tercera temporada del magazine, programa número 69. Y en este programa, en esta emisión, la verdad que es un gusto, es un placer poder seguir, poder compartiendo la columna de Enrique Mario Martínez, a quien tenemos en línea y a quien lo vamos a saludar en esta mañana de domingo. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, Enrique. Bueno, ¿por dónde empezar, no? 3 meses a todo vapor. Sí. Muchos cambios en lo político, en lo económico, en lo social. Muchas veces se habla de macroeconomía, ¿no? En estas charlas políticas, sobre todo las que se escuchan en medios de comunicación. Pero hay muchísima tela para cortar sobre esto. ¿Por dónde empezar, Enrique? Y bueno, tal vez por tener claro que ha cambiado un concepto de base. El gobierno anterior consideraba que hay poderes económicos hegemónicos y el resto de la ciudadanía que se ve sometido a su influencia y que el Estado debe intervenir intentando equilibrar las cargas, vale decir, contrapesando un poder que tiene tendencia a ser abusivo con algunas medidas, controles, regulaciones, negociaciones, diversas acciones que traten de mejorar la calidad de vida general. El nuevo gobierno tiene una filosofía sustancialmente diferente, cree que ese ajuste de criterios, ese equilibrio, se alcanza relativamente de manera natural a través del funcionamiento del mercado. Es decir, se entiende que hay un ajuste más automático que necesita mucha menos intervención estatal. Y me parece que está a la vista que aquel criterio del gobierno anterior era insuficiente porque el poder era muy, muy hegemónico, y este criterio actual es aún menos suficiente para garantizar la calidad de vida de la gente, porque apenas se liberan los controles, el poder concentrado adquiere una hegemonía avasallante, sobre todo cuando las primeras decisiones que toma el gobierno favorecen a ese poder. Claro, eso le iba a decir, Enrique, una devaluación en curso todavía, ¿no? Que hasta ahora llega al 60%, más quita de retenciones, que bueno, que se pueden discutir, que podemos charlar si se quiere, pero a ver, el impacto que estas medidas traen sobre el conjunto de la población, evidentemente o no lo midieron o digamos lo menospreciaron, porque se ha acelerado la inflación de una manera bastante abrupta. Sí, con algún par de detalles, que además se desarmaron todos los controles de comercio interior, se desarmaron todos los controles de lavado de dinero y fuga de divisas, y se hace centro en la necesidad de bajar la inflación, cuando en rigor, Luis, Sí. Lo que hay que hacer es evitar que baje el salario real. Nosotros teníamos 20-25% anual de inflación, que no es bueno, pero teníamos 20-25% de aumento de los salarios nominales, con lo cual el salario real no caía. Si usted tiene un aumento que en los últimos 3 meses lleva más del 12-15% de inflación y un aumento salarial nulo, porque no se aumentaron los salarios en ese periodo, lisa y llanamente el salario real cayó un 10%. Claro, Es decir, en realidad lo que hay que medir es la variación del salario real, a pesar de que admito que sería bueno que ese salario real aumentara o se mantuviera con una inflación muy baja. Pero medir solamente la inflación y no medir el salario real es engañarse, y el gobierno nos está invitando a eso, a que dejemos todo detrás de bajar el salario, la inflación, aún el salario real. Es decir, que no importa que caiga el salario real, con tal de que la inflación baje. Eso no es cierto, es una falsedad que perjudica a la gente, ¿no? Otro de los enfoques que me parece sería bueno discutir, Enrique, tiene que ver con con esta visión económica que está planteando el macrismo, ¿no? Tenemos un problema, lo hemos charlado en sucesivas ediciones aquí en Falta en Vido, referido a la restricción externa, a la falta de dólares, un problema que viene de hace mucho tiempo. El gobierno anterior no lo solucionó.
Ahora bien, la solución que está planteando el macrismo es la vuelta al endeudamiento y no resolver el problema de la estructura productiva desequilibrada. ¿Qué reflexión le merece esto, Enrique? Y el gobierno de Macri comienza con una situación externa que está en un punto crítico. El país tuvo por primera vez en 2015 balanza comercial negativa después de toda la gestión kirchnerista. En realidad no es exactamente así, pero porque el balance fue negativo a consecuencia de que los exportadores de grano postergaron liquidaciones. Pero aún cuando hubieran liquidado en tiempo y forma, el balance hubiera sido prácticamente cero, equilibrado, lo cual dista mucho de lo que sucedía en 2003, 2004, 2005, donde la diferencia positiva era de casi $10 mil millones de dólares por año. De manera que eso es un problema inicial que insólitamente el gobierno parece no preocuparle. O sea, lo que le preocupa al gobierno es no emitir en forma directa dinero y reemplazarlo por endeudamiento, que como bien ha explicado Kicillof y explica cualquier economista razonable, en realidad reemplazar emisión nacional por endeudamiento externo no significa reducir la emisión, porque el endeudamiento hay que transformarlo en pesos y para eso hay que emitir. Claro. De manera que esa teoría no es más que, y la verdad que lamento tener que decir esto, pero no es más que una pantalla para justificar el endeudamiento detrás del cual hay negocios y negociados muy importantes. Aquí lo que se trata de favorecer a los bancos, generar comisiones, porque no hay argumento alguno que justifique tener que pedir dinero al exterior en lugar de emitir para hacer un camino o para hacer un puente, cuando los componentes son enteramente nacionales. Y en todo caso, si tiene componentes importados, normalmente las grandes obras públicas las financian los proveedores a través de las agencias de desarrollo de sus propios países. De manera que pedirle dinero a los bancos para hacer obra pública argentina, justificando que ese es el único camino de financiarse a mediano plazo, es lisa y llanamente una mentira. Claro. Y hablando puntualmente del tema industrial, Enrique, que usted conoce bastante bien... ¿Cómo bastante bien, Luis? Bastante bien, bastante. Bueno, bastante bien. Muy bien. Sí. Digo, creo que hay que hacer un análisis, Enrique, y esto, bueno, nos remite a su conocimiento a partir de su estadía durante mucho tiempo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Por eso digo bastante bien, Enrique. No, está bien, lo estoy cargando. Bueno, no, digo, no es para dejar de lado esta medida que ha tomado el macrismo, que tiene que ver con dejar de lado las declaraciones juradas anticipadas y, bueno, liberando un poco las importaciones, liberando también exportaciones industriales. Mire, hay dos aspectos que son interesantes para la audiencia comentar. Por un lado, efectivamente se ha agilizado enormemente el mecanismo para importar, y eso va a llevar a que importemos mercadería muy inferior en cuanto a calidad y de bajo precio, porque a esta altura ni siquiera los chinos tienen solo mercadería barata, tienen mercadería barata y mercadería con la cual podríamos competir de mejor calidad, pero los importadores obviamente que tratan de ingresar al mercado por precio van a traer toneladas y toneladas de basura en materia de indumentaria, en materia de calzado, de artículos para el hogar, etcétera. Ese es un problema que seguramente va a ser muy serio en los próximos meses. Y otro problema se advierte en la primera iniciativa estructural que toma el Ministerio de Producción, que se anunció hoy, de analizar la posibilidad de otorgar bonos fiscales, o sea, desgravación fiscal, a las terminales que aumenten su componente nacional en las automotrices, para reducir el componente importado. Es decir, el Ministerio de Producción decide que para aumentar la integración nacional, todos vamos a poner la plata para comprar las autopartes nacionales, porque no es ni más ni menos que eso, digamos, dar una desgravación adicional a las automotrices para que integren, significa premiarlas si recuperan la situación anterior, cuando en realidad habría que castigarlas por haber llegado a esta situación. Claro.
Quiero decir, hay alternativas muy solventes, muy importantes para dibujar la cancha de otra manera y no estar diseñando políticas industriales que conciban el crecimiento como una acumulación de beneficios en manos de las corporaciones multinacionales de manera inexorable como única alternativa a crecer. Esta medida que va a propiciar el Ministerio de Industria es coherente con esa lógica realmente bastante burda, bastante elemental, que sostiene que hay que darle incentivo permanente al capital, de lo contrario no tendremos industria. Y en consecuencia todos ponemos la plata para que la industria automotriz no importe componentes. La deja picando, Enrique, hablando de industria, ¿no? Y una de las medidas que tomó el macrismo recientemente está, respecto a las retenciones mineras, a eliminar las retenciones mineras, nos toca directamente a los santafesinos porque una empresa radicada en Fray Luis Beltrán, que tenía 400 obreros, una empresa del grupo Glencore, de un grupo suizo, fabricaba zinc con materia prima de otra empresa de este grupo en Argentina. Con la salida de estas retenciones, con la quita de retenciones mineras, este grupo suizo Glencore ha decidido cerrar la planta porque le conviene directamente exportar la materia prima. ¿A usted le parece? Y por supuesto, claro. Es un hecho tangible, real, digo. Me parece que cuando se toman estas medidas hay que tener en cuenta cuestiones finas, ¿no? Sobre todo en un contexto de retracción internacional del comercio, ya anunciado por la Organización Mundial del Comercio para este 2016, también por la CEPAL. Cualquier estudio internacional está hablando de una desaceleración comercial y de países con grandes excedentes como Brasil, como China sobre todo, que van a tratar de poner sus excedentes en distintos países del mundo. Combinado eso con una historia cultural de chantaje a los países que realizan las corporaciones multinacionales con mayores cadenas de valor, con cadenas de valor más complejas, que son la automotriz, la electrónica, que están permanentemente solicitando beneficios a los países para no mudar sus instalaciones a otro lugar. Lo que usted detalla de Glencore, en realidad, en las automotrices es una amenaza permanente de irse a Brasil si no le damos más y más beneficios, cosa que el Ministerio de Industria está empezando a tomar como una suerte de rendición incondicional, decir, bueno, toma los beneficios para seguir adelante, ¿no? Lo cambio de ámbito, Enrique, y lo llevo un poco más al campo político, se puede decir. La pregunta es, porque también lo noto preocupado por este tema, y porque también se habla mucho, y para agradecer también todo su tiempo, a modo de despedida de esta columna, ¿cuál es el rol que debe ocupar la oposición hoy por hoy en el país? Quizás es una respuesta quizás un poco más amplia, la que tenemos que buscar, pero me parece que va por el camino de una reconstrucción, o por lo menos buscar algunos objetivos claros que me parece no están en el horizonte. Me parece que es una preocupación también suya. Y yo creo que al comenzar el Congreso comienza efectivamente el rol activo de la oposición, o sea que el tiempo para responder esa pregunta comienza el 1 de marzo pasado, y claramente todos estos días, y algunos pocos que sigan, lo lleva el tema de la negociación con los fondos buitres. Es admisible hasta de un punto de vista personal que el Frente para la Victoria defienda la gestión que realizó frente a los buitres, aunque pueda tener flancos débiles, pero es admisible que la defienda frente a una gestión tan pobre como la que ha llevado adelante el gobierno, pagando lo que los buitres quieren pagar. Pero una vez cerrado ese capítulo, a la pregunta suya se le contesta con que la oposición tiene la responsabilidad de marcar cuáles son los caminos de mejora de la calidad de vida válidos para este momento, no de una manera nostálgica, diciendo cuando fuimos gobierno hicimos tal cosa, esto lo hicieron peor y retrocedieron. Ese tipo de cantinela, francamente, casi no le interesa a nadie, no le interesa a la gente que no está politizada, decididamente no le interesa. Claro. Y a la gente politizada la aburre, porque en definitiva, ¿qué ganamos con lamentar lo bien que estábamos y lo mal que estamos ahora? Digamos cómo haríamos o cómo deberíamos hacer para volver a estar bien.
Y eso no significa mecánicamente reproducir acciones del pasado. Creo que hay un desafío en una situación mundial distinta, con una potencia de las corporaciones multinacionales y de los liberales que es notoria en la Argentina. Hay un desafío muy claro de marcar escenarios nuevos y decirle a los compatriotas cómo tenemos que pujar para conseguir que haya una producción popular aceptable, que todo el mundo esté ocupado, que la agricultura familiar se respete, que los menos aventajados tengan una retribución adecuada, cosa que el gobierno no está dispuesto a hacer y nosotros deberíamos definir cómo se debe hacer. Enrique, muchísimas gracias, como siempre, un placer tenerlo. Un gusto grande, hasta pronto. Que pase un gran domingo y bueno, nos estamos reencontrando pronto. Que anden bien. Igualmente, Enrique Martínez, el ingeniero Enrique Martínez en su columna aquí en este Falta en Vivo, que le queda un bloque, camino al mediodía, camino a la parrilla por Radio M.